La economía no se estimula con emisión inorgánica. La economía o el Banco Central inyecta dinero cuando lo ve por conveniente y generalmente lo hace a inicio del ejercicio económico, ¿no? Después de haber tenido o, los datos del PIB. Entonces, cuando ello ocurre, sigue todo este proceso y obviamente siempre va a haber un incremento de precios, siempre, ¿no? Porque hay una presión a la demanda, por todo lo que ya hemos mencionado. Pero ese incremento de precios se llama inflación de mercado, que se ajusta rápidamente por efectos de mercado, o sea, de oferta y demanda. El BCR no va a hacer absolutamente nada. Entonces, un ciclo normal, ¿no? Por ejemplo, ahora que se acerca Navidad, ¿los precios van a subir o van a caer? ¿Qué crees? Este, mm, David, David Bruce. Sí, profesor. ¿Podría repetir una pregunta, por favor? Ahora que se acerca Navidad, todo el mundo va a salir a comprar. ¿Qué crees que va a pasar? Eh, los precios podrían aumentar, pero sin embargo o sea, el tiempo de compra, o sea, el tiempo que van a demandar es muy corto, así que quizás no influya mucho, no tenga tanto impacto. Ya, ¿tú qué dices? David Luque. Bueno, sí, sí podrían aumentar debido a la, ¿cómo se dice? A la demanda que bueno, se va a dar en esas ocasiones especiales, claro, ¿no? Pero solo en un corto tiempo, ya que luego de este periodo ya se va a estabilizar, ¿no? Ya, entonces, mira, va a haber un incremento de precios por efectos de mercado, pues, ¿no? Pero va a ser por un corto plazo. Entonces, en esos casos, este, entra a tallar la mano en diciembre, pues, ¿no? Entonces, como ustedes están haciendo regulación, por ejemplo, va a subir los precios de los pasajes, ¿no? Aéreos y terrestres. Ahí tiene que regular Ocitran tiene que regular precios. ¿Tú qué dices? Dirán. Ya, Dirán no está. Edu, Sí, docente. Claro. va a subir el precio de los pasajes. ¿Tú crees que debe entrar el regulador para fijar las tarifas y las empresas no eleven los precios? Mm, bueno, en este caso, tendría que irme a la teoría del productor, ¿no? Porque sabemos que si el Estado o algún regulador pone un precio mínimo máximo, este igual va a generar ah, que el excedente tanto del consumidor y el ofertante disminuya, bueno, dependiendo de las elasticidades, pero ah, como usted mencionaba, en épocas navideñas, dijo, en épocas navideñas, yo creo que no debería intervenir ningún regulador. Ya, ¿y qué sería con los precios altos? Bueno, esto es algo temporal, ¿no? Que va a pasar por esa temporada navideña, porque es, ¿cómo podríamos decirlo? Es algo momentáneo, que cada año se da. Ya, Tampoco esa subida de precios no va a generar inflación, porque sabes que porque va a generar inflación tiene que ser una subida generalizada de los precios, y esta no se basa en una semana, sino en un mes incluso. Bueno, ya que las temporadas de
Navidad dura 2, 3 semanas. Lo mucho. Claro, no, eso jamás va a ocasionar desinflación, ¿no? Ese no es el tema, sino acá los perdedores es el consumidor, obviamente, porque va a pagar mucho más por el mismo servicio que en otras temporadas. Entonces la gente se queja mucho de eso, ¿no? Y dicen, no, las empresas privadas están aprovechando de esto, de aquello. ¿El Estado dónde está? ¿Por qué no hace nada? Etcétera, etcétera. Entonces, a ver, Jaciel, ¿tú qué dices? Comparto, bueno, profesor, buenos días. Comparto su opinión, debido a que primeramente entendemos que es un contexto el cual es momentáneo y por ende los ciudadanos podrían pensar ello, pero también tienen que entender que esto es el libre mercado, ¿no es cierto? Y si va a aumentar la oferta de aquellos mismos que buscan, ¿no es cierto?, satisfacer sus necesidades con diferentes servicios y productos, esto es obviamente que va a llevar una consecuencia de un alza de los precios que están ellos mismos, ¿no es cierto?, pidiendo, queriendo consumir. Así que yo opino que el Estado no tendría por qué intervenir porque es algo natural, ¿no es cierto? Y así que, bueno, no había razón causa para, como usted dice, que se quejen las personas. Ya, muy bien. Entonces, a ver, como se dan cuenta, la economía es un todo, ¿no? No está separado un sector de otro, y menos unas variables monetarias. Si bien es cierto, es un sector nominal de la economía, pero que constituye pues el motor, ¿no? Para todas las actividades que se desarrollan en el mercado. A ver, una última pregunta. El mercado, a ver, Javier, el mercado de transporte terrestre, ¿en qué estructura de mercado está? Valga la redundancia. Sería el cercano a la alta competencia, ¿no? En transporte interurbano, transporte interprovincial. Interprovincial. mm, no sabría decirlo, profe, porque tampoco hay tantas empresas, pero no entraría en categoría oligopólica, porque son las que deben haber, por así decirlo. En algunos casos, por ejemplo, a Comayo solamente van dos, pero a Urbamba hay tres empresas. Son No, pocas empresas. Sería no, oligopólica. Cusco Arequipa, Cusco Lima. Mm, Uno, Ayacucho, Abancay, Serían mercados competitivos, profesor. Tienen bastantes empresas. Bonao. Sí, 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 son bastante cantidad de empresas, profesor, relativamente. A ver, mi lady y Jesús, expliquen. Profesor, el transporte interprovincial, que, bueno, al menos hay en Perú, tendría que funcionar como un oligopolio diferenciado, más o menos, porque va a haber pocas empresas grandes que van a tener servicios parecidos, o sea, pero van a ser diferenciados, ¿no? Ya sea por la calidad, hasta incluso por el precio que van a tener cada una de ellas. Y va a tener también barreras altas para aquellos competidores que quieran entrar. No va a ser de una forma fácil, ¿no? Si quieren entrar a ese mismo mercado. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, en esa pregunta, siempre en economía, cuando les hagan una pregunta, primero, acuérdense
de la teoría económica. Siempre. Todo está relacionado con la teoría económica. O sea, no olvídense de responder como una persona que no estudia economía, ¿no? Acostúmbrense a agarrar la jerga económica desde ahora en cualquier tema, pongan economía, economía, economía. Entonces uno se acostumbra. Y en realidad esa es nuestra profesión, pues, ¿no? Y la manera correcta de hablar de nosotros es en términos económicos. Entonces, frente a esa pregunta que les hice, si qué pasa o qué va a pasar con los precios en Navidad, en el transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? O en el transporte público interdepartamental, ahí tenemos que decir qué tipo de mercado es, qué características cumplen, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, el transporte ya entre países, porque es normal en Europa desplazarse, por ejemplo, de Barcelona a París, ¿no? De Brujas a Roma, o sea, a escala. Entonces ahí sí es oligopolio. Pero todas las empresas que están dentro de competencia imperfecta tienen casi las mismas características por su poder, ¿no? En el caso de Perú no existe escala en buses, por ejemplo. Existe en empresas para ir a Arequipa, pero tampoco es una competencia perfecta, porque si sería una competencia perfecta, ahí sí nadie tendría poder de discriminar, ¿no? El precio es un precio de mercado y hay que... Entonces, ¿qué nos queda? Oligopolio tampoco. ¿Por qué? Porque el oligopolio se caracteriza por uno o dos empresas grandes. Entonces acá no hay empresas grandes. Monopolio menos. Monopolio mucho menos. Entonces, ¿qué nos queda? Competencia monopolística. Entonces, la competencia monopolística no es otra cosa que la unión de la competencia perfecta más el monopolio, ¿no? Entonces, ahí podemos darle pues un esquema más general de lo que estamos hablando, ¿no? La competencia monopolística es igual a competencia perfecta más monopolio. ¿Cuál es la característica principal de competencia perfecta? Bienes diferenciados. Mm, No, en realidad son homogéneos los bienes ahí. Por eso es competencia perfecta, producen lo mismo. Recuerdan que en una de las características dice bienes homogéneos. Ya son precios aceptantes. ¿Y por qué son precios aceptantes? Esa es en realidad la característica principal. ¿Por qué por qué nadie tiene el poder de fijar el precio? Porque son tantas empresas que ninguna tiene poder para definir Claro, son muchas empresas. ¿Y son grandes o pequeñas? pequeños. Pequeñas, listo. ¿Y cuál es la característica principal del monopolio? Ya sabemos que está implícito eso, pero ¿cuál será la característica? Que son Poder de mercado, ¿De ahí qué significa el poder de mercado? dominio en los precios, Ya. En lugar de dominio de los precios, se dice fijar precios, ¿vale? Ya, listo. Lo mismo pasa en las cajas. Entonces, cuando esto ocurre, miren, hay muchas empresas que van a Arequipa, pero cada uno fija su precio. Acá sí hay productos diferenciados. Cada uno fideliza a su gente de acuerdo a muchas características, ¿no? Precio, calidad, responsabilidad, higiene,
Entonces, si ustedes van a Puno, Arequipa, y el precio es, digamos, la mitad de lo que está cobrando Cruz del Sur, Flores, Cela, ¿no? Las empresas más o menos mucho más grandes. Literalmente viajas casi en una banca de madera, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que lo barato sale caro, ¿no? Entonces es una competencia monopolística. ¿Listo? Entonces, pero todo esto está sujeto pues a la cantidad de dinero que existe en la economía. Si un país no tiene dinero, una oferta adecuada, obviamente liquidez, entonces ya pues de por sí sabemos que la economía está grave, ¿no? O sea, no hay empleo, no hay ingresos, entonces no, lo cual es incorrecto cuando los izquierdistas dicen de que la economía está mal, etcétera, etcétera. Entonces, si estaría mal, estaríamos en recesión. No habría nada o ninguna señal de que hay ingresos altos, consumo masivo. Entonces, ahora cuando vayan a la calle, cuenten cuántas tiendas hay al lado, una de otra. Por ejemplo, en la Avenida de la Cultura, todo es comercio. Si no existiese o no estaríamos bien económicamente, no existirían esos comercios, ¿no? Y si ya vamos a un poco más elaborado, un poco más complejo, entonces hay tiendas, almacenes gigantes que funcionan bien. No estamos plenamente, digamos, en el uso de los recursos por los problemas que ya conocemos, pero estamos mucho mejor que cuando entró Castillo, ¿no es cierto? Entonces ustedes cuando estaban en colegio hace 3 años, creo, no, 2 años, ¿no? Cuando entró Dina, se paralizó al menos el sur, ¿no? Justo en diciembre, hasta casi marzo, creo, ¿no? El balón de gas empezó a costar en Cusco casi 160 soles. Y no había gas. Bueno, se cerraron todas las vías, era un caos, ¿no? Pero ¿para qué? Sin sentido ese reclamo. ¿Cómo si yo voy a votar por Castillo sabiendo que Dina es la vicepresidenta y lo meten a la cárcel al que es el presidente? Obviamente, pues asume el segundo y voy a desconocer abiertamente. No, no me representa. Además ha dicho en un discurso que si Castillo entra a la cárcel, yo también renuncio, entonces que renuncie, no, pues, y o sea, cuánto se ha dejado de crecer y cuánto se ha endeudado el país y cuántos se han endeudado los pequeños empresarios y también grandes en Navidad, las inversiones que se han hecho, ¿no? Se han perdido un montón de productos, etcétera, etcétera, por cosas que no tienen sentido. Entonces, la actividad monetaria es importante en un país, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos de la política monetaria. Ya lo estábamos hablando, ¿no? Entonces, toma de decisiones en sí es la política monetaria y es la toma de decisiones que tiene el Banco Central, ¿no? Y lo que trata de hacer el Banco Central es esto, ¿no? Este equilibrio entre demanda de dinero y oferta de dinero. ¿Listo? Esto ya lo sabemos de memoria, pero no está de más recordarlo, ¿no? ¿Me escucha, hola? Sí, Sí, sí se te lo escucho. escucho, profe.
Ya, a ver, ya. Esto tampoco se pueden olvidar nunca, nunca, porque es, digamos, la carta de presentación de un economista, ¿no? Siempre, en cualquier lado, nos relacionan con el Banco Central. Y siempre nos van a preguntar en cualquier escenario, ¿y a qué se dedica el Banco Central? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? ¿Cómo me afecta a mí como un ciudadano común? ¿Y por qué todo el mundo dice que el Banco Central es lo mejor, que eso, que? Entonces, todo lo que estamos hablando, ustedes tienen que contarles, ¿no? Contarles esa historia. También les he mencionado que un economista es muy bueno cuando sabe contar pues, las historias, ¿no? Me refiero a la teoría, ¿no? En términos un poco más amigables. Entonces, si yo sé muy bien la demanda, sé muy bien la oferta, cómo funciona, puedo explicarle a las personas de qué se trata eso en esos términos, ¿no? O sea, el objetivo, miren, por eso les decía en anteriores clases, ¿por qué el Banco Central es la entidad del Estado más eficiente que tiene el Estado? Es porque tiene solo un objetivo y lo puede cumplir. De hecho, ese objetivo se cumple porque tiene muchas funciones. Es muy diferente a tener muchos objetivos y solo una función. Entonces, jamás voy a poder lograr eso, ¿no? Eso hace el Estado, ¿no? Entonces, se distrae, ¿no? Poco tiempo, muchos rendimientos decrecientes, entonces no va a ser nunca, competitivo, pues, ¿no? Por eso el Estado debe dejar a la actividad privada cualquier actividad que implique muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntaran como especialista en finanzas si estoy de acuerdo que el Banco de la Nación esté en manos del Estado, yo les diría que no, porque en realidad es una entidad que le cuesta mucho al Estado. Si eso lo haría la actividad privada, sería la mitad de lo que se gasta ahí. Se gasta mucho en tecnología obsoleta y pasada y en personal, pues, ¿no? El gasto corriente es gigantesco. No, pero ¿cómo vas a dejar que el Banco de la Nación sea del privado? El Banco de la Nación es más, no debería de existir, ¿no? Porque ya existe un banco central y se canaliza, pues, digamos, los recursos del sector público, los canaliza el BCR al sistema financiero y ya está. Las, miren, cuando ustedes van a los bancos, ¿dónde hay más colas? ¿En el Banco de la Nación o, por ejemplo, un viernes, ¿no? O un sábado? ¿O en los bancos privados? En algunas agencias hay mucha gente también, ¿no? Pero porque es pequeño. Pero, ¿dónde habrá más gente? Y los del Banco BCP hay hartas de la población. Nación. El Banco de la Nación. Eso en cola desde muy temprano. Exacto, mucha cola, pues, ¿por qué? Porque su sistema es muy lento, ¿no? La gente no quiere trabajar con objetivos, no hay incentivos para ello. Este, entonces, o sea, el mismo, este, hola, hola. Sí, profesor. Entonces, la fluidez que le va a dar al sistema siempre va a ser el Banco Central de Reserva.
Entonces, para hacer más competitivo, digamos, el sector público y esté en onda o en línea, ¿no? Con el mismo swing que el BCR, tienen que estructurar sus políticas internas de gestión. Tienen muchas y no... O sea, en realidad cuando una empresa pública o privada tiene muchos objetivos, muchas funciones y sobre todo mucho personal, caen rápidamente en los rendimientos decrecientes, pues, ¿no? Entonces ahí es más coste que producción. Y eso es lo que tiene el sector público. Si se ordenaran, ¿no? Serían más eficientes. El sector público es muy importante para la generación en sí, de los servicios públicos, ¿no? Entonces, pero tienen muchos problemas, más porque es muy político, pues, muy político. Entonces, con ese sistema de personal de confianza, se pierde mucho ahí, ¿vale? Entonces, miren, el preservar la estabilidad monetaria del país es el objetivo único. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central va a utilizar sus instrumentos de política monetaria para que los precios no suban, controlando la inflación. Y eso permite que la capacidad de pago de las personas, de los ciudadanos peruanos, se mantengan en el tiempo. Eso es preservar la estabilidad monetaria. Y obviamente tiene muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, emite billetes y monedas. No puede emitir por emitir. ¿No? Ya en caso extremo recurrirá a emitir inorgánicamente, ¿no? Es el responsable del diseño de la política monetaria, administra las reservas internacionales, informa de las finanzas del país, hace operaciones de ventanilla, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Mm, ¿Cuál es la estrategia monetaria para mantener la estabilidad de precios? ¿No? Es metas explícitas de inflación, ¿no? A ver, espérenme por favor un momento. Inflación implica que hay que este, mover ciertas variables, ¿no? Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria? A ver, existen antes de esta parte, ¿no? A ver, miren. Existen dos tipos de instrumentos, ¿ya? Uno, instrumentos pues, cuantitativos. Cuantitativos. A ver, ¿cuál es la diferencia? John Anderson. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? Que uno se puede medir y el otro no, porque son cualidades. Por Por ejemplo, lo- así en general, los cuantitativos puede ser, por ejemplo, la estatura de una persona. Se puede medir. El cualitativo, la personalidad tal vez que tiene esa persona. ya, a ver, y en términos económicos, ¿cómo los podrías clasificar? En términos económicos, los cuantitativos podría ser la, la inflación, por ejemplo. Y en los cualitativos, los métodos por el cual puedes controlar la inflación, tal vez. Ya.
A ver, tú, Johnny. Karen. No, Ah, primero Jocelyn, después Karen. Jocelyn. Ah, bueno, los cualitativos son mayormente subjetivos. Bueno, subjetivos o descriptivos, así para describir algún método o teoría, mientras que los cuantitativos en sí son medibles y numéricos. Ya, muy bien. Y con Karen terminamos. está bien. En términos económicos, cuantitativos podríamos referirnos a lo que se puede medir con números como datos, tasas o porcentajes. El término cualitativo es algo que no se puede medir, pero sí se puede describir, y obviamente no de forma numérica, como puede ser, por ejemplo, en una encuesta la satisfacción de consumidores, la calidad de cierto producto o algo así. Ya, muy bien. Entonces, a ver, miren, en términos económicos, las características de cualitativos y cuantitativos se da en todos los aspectos. ¿Está bien? Pueden ser medibles y pueden ser cuantificables, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora está saliendo a la boga todo lo que es la economía del comportamiento, ¿no? En realidad siempre existió la economía del comportamiento, es la teoría del consumidor, pues, ¿no? Ahí vienen los psicólogos a aprovecharse de esa vaina y dicen que no, el comportamiento, la psiquis de una persona está muy aparte de las actividades económicas, ¿no? En realidad, como les mencionaba en clases anteriores, todo lo que hacemos, cada aspecto que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar es económico. Siempre hay algo económico, ¿no? ¿Qué compramos para el desayuno? ¿Cómo nos vamos a ir a la U o a hacer actividades, ¿no? Voy a llevar algo de dinero, tengo tarjeta, no tengo fondos para mi yape, me prestaré, ¿no? O sea, igual la mamá, los hermanos, todos tienen que pensar algo de economía en el día, no al mes, todos los días, ¿no? Siempre hay operaciones intertemporales. En realidad la demanda de dinero son operaciones intertemporales, ¿no? Entonces, cuando nos estamos refiriendo a instrumentos de política monetaria cualitativa, nos estamos refiriendo a instrumentos netamente tecnológicos. ¿Ya? Hay mucha información. A ver, por ejemplo, ¿cuántas veces ven la página del BCR ustedes? ¿Cuál es la frecuencia? A ver, levanten las manitos en la clase, pero sean sinceros. ¿Cuántos leen la página del BCR? A la semana, ¿ya? A la semana, ¿cuántas veces? Ya, miren, de casi 46 personas, uno, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8 por ahí. Y eso por obligación. Entonces, miren, la información en realidad son las expectativas, ¿no? Que se generan. Y cuando hablamos de expectativas, estamos hablando de expectativas racionales y adaptativas, ¿vale? Entonces, en sociedades donde el mercado financiero es profundo, obviamente que ahí sí funcionan los instrumentos cualitativos, ¿no? El BCR da una política y automáticamente él sabe que toda la sociedad ya lo vio. En cambio, imagínense, si el BCR daría los lineamientos que lo da, ¿no? Informa todo lo que hace por su página, pero nadie lo ve. Bueno, lo ven solo los interesados en el tema, ¿no? Los que trabajan con información del BCR. Entonces están viendo, ¿y esos quiénes son? Los bancos, las empresas corporativas, los profesores de economía, los estudiantes de economía, pero no somos pues todo el país, ¿no? Entonces esas políticas son muy débiles. Miren, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que ponen, que trabajan en pueblos alejados, ¿no? Y ponen todas sus comunicaciones por el Facebook, digamos, presupuesto participativo en el Facebook, ¿no? Reunión de la población con el alcalde en el Facebook. Pero en un municipio tan alejado, donde los hijos están en las ciudades y los papás pues menos van a ver el Facebook. ¿No? Yo le digo, pero ¿para qué pones el Facebook? Ustedes deben hacer esa comunicación tiene que ser de persona a persona ya, que casi todos están en el campo, ¿no? Todos están trabajando en sus chacras, etcétera, etcétera, en sus cultivos, y lo que menos van a hacer es ver el celular. O sea, no tiene sentido, ¿no? Hubo una vez que el Banco Central sacó unas monedas de 50 centavos, los blancos, y no comunicó para nada en medios masivos, ¿no? Para la inyección de estas monedas. Pero sí lo había comunicado por el internet, ¿ya? Pero nadie le dio importancia. Entonces, como eran unas monedas medias así más raras, un diseño que no era común, empieza el rumor, ¿no? Esas monedas son falsas, vienen de Bolivia. Entonces, a mí también me ocurrió, tuve esa moneda, pero bueno, como tengo mi aplicativo, todo, ¿no? Entré al BCR y sí existía. Entonces, yo le digo a la señora, no, en el bus primero, no me querían recibir este, no me querían recibir mm, es que esta moneda es falsa. Pero como ya era viral, y mucha gente ya tenía esas monedas, no aceptaban ya, y no solo en Cusco, en todo el país. Entonces ahí sí, ¿no? Los canales de televisión empiezan a indagar, le preguntan al jefe de emisiones en el BCR, "Mm, señor, estas monedas son falsas, vienen de Bolivia, los ha emitido el BCR, publiquen en la población, indiquen, informen. No, estas monedas son nuestras, las hemos emitido nosotros. ¿Cuándo han publicado? Pues en el Facebook. Pero ¿a quién le interesa el Facebook? El periodista, ahí sí, un buen periodista, pero señor, ese no es un medio oficial. ¿A quién le interesa el Facebook? Del 100% de las cosas que están en el Facebook, 80 son falsas. No, es que se supone que todos tienen, no se supone, señor, ustedes tienen que hacer bien su trabajo como ente emisor.
como la autoridad máxima en términos monetarios. Ya le dio clases el periodista. Creo que era economista ese periodista, ahora ya no está ahí. Entonces, el BCR lanzó un comunicado en periódico por todo lado, ¿no? De que esas pusieron banners en todos los mercados, o sea, la publicidad, ¿no? Física. Entonces ahí la gente recién, ¿no? Ay, me acuerdo que creo también tuve, no un altercado, ¿no? Pero sí con la señora de la tienda del barrio, ¿no? Yo le explicaba al señor, que no, Pepito, eso no es así. Después le dije, mire, ¿se acuerda que yo le dije, sí, es que ya tú eres economista, ¿cómo no voy a creer en ti? Desde ahí me tiene ley por el señor, ¿no? Es mi casero. Entonces, miren, este tipo de políticas no funcionan acá, ni hablar. La gente no está informada, ¿no? 70% de informalidad. Ni los mismos estudiantes de economía están tan informados de lo que pasa en el sistema financiero. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto? Por eso ustedes tienen que estar al tanto siempre, no tienen que ser visionarios, tienen que estar investigando, tienen que estar ahí, como se dice, pilas. Entonces, ya no, mi profe me ha dicho, ya, o sea, el profe les da la vía, ¿no? La señal, el camino, la forma, pero quienes lo hacen son ustedes. Cristiano Ronaldo, su entrenador, le da todo lo que sabe, ¿no? Hace todo lo que tiene que hacer, chévere. Y él se queda después del entreno 1 hora o 2 horas para que él entrene solo. Y llega 1 hora, media hora antes para que él entrene solo. Es lo mismo ustedes. Pues si hacemos la clase, como es tan corto el tiempo, entonces después yo tengo que buscar mis tiempos y averiguar pues estos temas aquellos, ¿no? Como llevan 3, 4 cursos, el uno 5 creo, y no hay mucho tiempo para estar solo con un curso, pero hago mi estrategia, ¿no? Busco mis espacios de tal forma que estoy pues metido en el escenario, entonces sí puedo jugar. Si yo no tengo las condiciones, no puedo jugar, pues, ¿no? O sea, estoy fuera. Entonces, las personas que no están informadas no juegan. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que no están informadas, capacitadas, no pueden ser partícipes del mercado global, ¿entienden? De la globalización, de la economía. Entonces, ¿qué me queda si yo no estoy ahí? Tengo que estar resentido, tengo que ir en contra del sistema, ¿no? Tengo que decir cualquier cosa, pero me bajo a este sistema porque estoy envidioso de que esas personas sí tengan y yo no. Ese es el cuento, ¿no? Pero ¿cómo voy a tener algo yo si no me he esforzado, no he hecho nada? O sea, la economía no es igualdad, la economía es equidad, no se olvide. Entonces, los instrumentos cualitativos en Perú se usan indirectamente porque todo está ahí en la página del BCR, pero no es una política directa, ¿no? Lo que sí se usa son los instrumentos cuantitativos, ¿ya? Y esos instrumentos son estos, que pueden ser medibles, cuantificables, son, digamos, perceptibles por todo el mercado, pues eh, cada movimiento en uno de estos instrumentos afecta directamente en las tasas de interés, en el encaje legal, en la liquidez y en las operaciones de redescuento. ¿Saben? Entonces, esos instrumentos cuantitativos son tres. Operaciones de mercado abierto. ¿Ya? Cuando hablamos de mercado abierto, eso implica actividades mm, actividades, como se dice, que todo el mundo lo hace, o sea, lo cotidiano, ¿ya? Pero como es un instrumento que utiliza el Banco Central,
no es el circulante, ¿no? Tiene que ser otro activo que genere influencia en el sistema financiero. Entonces, cuando ustedes escuchan operaciones de mercado abierto, eso significa bonos. ¿Listo? Esto es en el mundo. ¿Ya? Operaciones de mercado abierto en el mundo significa que se compran y se venden bonos. Compra y venta de bonos. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea. China también. Son economías muy grandes. Entonces, pero en el caso de Perú, nuestro BCR no emite bonos, los emite el MEF. Y no hay bonos de corto plazo, ¿no? Cuando se hacen estas políticas en otros países son bonos muy, muy de cortísimo plazo, pues la autoridad lo ha diseñado así, porque son mercados muy maduros, ¿no? Muy profundos. En cambio, en Perú no se puede hacer eso, porque la ley dice que los bonos, ¿no? Tienen una duración mínima de 2 años. Entonces, ¿qué sentido tendría utilizar bonos para esperar 2 años? No, ni hablar. No, no se podría hacer política monetaria. Entonces, bueno, el BCR lo que emite son certificados, s- los famosos CDBRCP, los certificados de depósito del Banco Central de Reserva. Eso sí los emite y los emite no regularmente, pero puede hacer operaciones de mercado abierto con ellos, ¿no? Pero lo que sí usa constantemente son los dólares. ¿Ok? Entonces, utilizan más dólares. Por eso acá les he puesto operaciones de mercado abierto, compra y venta de activos financieros, ¿vale? Entonces, generalmente, ¿qué se usa acá? Se usa la REN. Cuando el Banco Central, ustedes escuchan, el Banco Central ha comprado, el Banco Central ha vendido, eso significa que está usando las reservas internacionales. Bueno, ahora como hemos crecido en nuestro nivel de reservas, el Banco Central tiene para sus operaciones entre 20 y 30 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pero recuerden que los recursos de la RIN es de uso exclusivo para operaciones de balance de pagos, ¿vale? Y eso implica divisas, y eso implica tipo de cambio. Entonces sí puede operar ahí, pero no puede usar esas reservas en comprar armas, en aumentar el presupuesto público, en aumentar sueldos. No, eso no está diseñado y legalmente no se puede. O sea, la ley no lo permite, ¿vale? Y cuando hacemos operaciones de redescuento, eso significa, ya, las operaciones de mercado abierto, ¿qué significa? Que el Banco Central puede emitir dinero, ¿no? Puede inyectar, puede retirar, ¿no? Puede emitir mm, certificados de depósito, con eso regula la cantidad de dinero. Y puede estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Para eso sirve el mercado abierto. Pero igual, si yo retiro dinero de la economía o inyecto dinero, lo que voy a hacer es influir en las tasas de interés. Entonces, como ya hemos visto en anteriores, hace un momento, que hay toda una cadena, entonces ya saben que es, digamos, el BCR influye mucho en el PIB, ¿cierto? Bueno, pero ahora solo estamos viendo el sector nominal, ¿no? En la tercera unidad ya vamos a ver el sector real, o sea, cómo la política monetaria afecta a la economía en sí. Y las operaciones de redescuento no es otra cosa que este, cuando el Banco Central presta al sector público y al sector privado. ¿Ok? Pero en este caso, el Banco Central pues no es banco o caja chica del Estado, no lo es. Pero sí puede financiar, por ejemplo, como en la pandemia, en su momento
de crisis, momento que no ha sido normal, ¿no? Sui generis esa situación. Entonces ha tenido que usar sus recursos para poder solventar, ¿no? Toda esa pandemia, pues. Entonces, lo que sí es habitual es que el Banco Central, ¿no? Presta a los bancos. ¿Listo? Entonces, hay momentos en que la economía necesita dinero y el banco los tiene que inyectar, ¿no? Obviamente, si yo como banco quiero que el Banco de la Nación me preste, a ver, yo soy banco, perdón, BCR, ¿por qué ustedes aceptarían el dinero que yo les ofrecería? ¿Cuál sería el incentivo? Una tasa de interés baja. Exactamente, ¿quién dijo eso? Yo, profesor. Ruth, muy bien. Entonces ya les he dicho, todo funciona con incentivos, no porque soy BCR, todos me van a hacer caso ni hablar, ¿no? Por mi linda cara, o sea, yo soy un capo, no. El BCR dice, bueno, tengo dinero, hay que inyectarlo. Porque están ociosos esos dineros, ¿no? Hay que inyectarlo, ya vale. ¿Cómo lo inyectamos? Ofreciéndolo al mercado. ¿Quién es el mercado? Los bancos. ¿Y cómo me van a comprar? Tasas de interés bajas. Entonces todos los bancos se van a pelear por querer esa liquidez, ¿no? Por ellos eh, mm, trabajan con ello, ¿no? La operación es el sistema financiero. Entonces, esto no es otra cosa que el crédito interno neto, lo que hemos hablado en las anteriores clases, ¿no? Colocaciones al sistema financiero. O cuando los bancos no tienen liquidez, igual piden a los bancos, ¿no? Al BCR, por ejemplo. Y eso ocurre varias veces. Cualquier banco puede tener una situación de iliquidez. Eso no quiere decir de que el banco privado esté en quiebra, ¿no? No, ni hablar. Entonces, imagínense, por Navidad, ¿no? Va a haber momentos en que miles de personas van a ir a los bancos y van a sacar su dinero en efectivo. Entonces, como todo el mundo ya por cuentas, ¿no? Es banca digital, pero hay gente que necesita efectivo. Entonces, el banco no tiene el efectivo en ese momento. Llama a todas sus filiales, etcétera. No, no tenemos efectivo. No hay. Entonces, tienen que llamar al BCR. Y el BCR le dice, pero ¿por qué no tienes efectivo? Ya, yo te voy a prestar tal, tal. ¿Pero a qué tasa? ¿Qué tasa le cobrará? ¿Una tasa mayor, menor o igual al del mercado? Ya que sería una tasa mayor. Claro, porque es una situación de emergencia, ¿no? No es habitual. Entonces, el que va a salir despedido es el gerente por no haber provisionado y el Banco Central, pues feliz, ¿no? Es el ITEI. Pero, ¿para qué sirven estas operaciones de redescuento? También sirven para incrementar o disminuir la liquidez del sistema y con eso también se influye a la tasa de interés, ¿no? Obviamente no están directos, no es que lo que le vas a prestar al banco, el banco lo va a colocar al día siguiente, ¿no? Es todo un proceso. Y lo mismo ocurre en los mercados de operaciones de mercado abierto, sí es directo al instante con la compra y venta de dólares, ¿no? Si el tipo de cambio se dispara ahora, ¿no? Digamos a 3.80, el BCR tiene que bajarlo. Entonces, ¿tiene que comprar o tiene que vender?
A ver, ¿qué harían? A ver, Carla, ¿tú qué dices? ¿Qué hace el BCR? Profesor, respecto a si se dispara la tasa de interés, No, el tipo de cambio. ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si el tipo de cambio se dispara, que está a 3.35, a 3.80, ¿el BCR qué hace? Vende. No, ¿qué dices, Carla? Entonces, el PCR vendería dólares y ajustaría la tasa de interés para que suba el valor del sol. A ver, mi lady. Sí, profesor, el tipo de cambio, si se dispara, el BCRP tendría que vender dólares y así va a subir las tasas o simplemente va a aplicar instrumentos, se podría decir financieros, para que el sol puede estar estabilizados o para que haya una estabilidad de precios. No, pero ¿qué hace? ¿Compra o vende? Ah, vende dólares, profe. Eso, entonces, y obviamente cuando el BCR, cuando ocurre eso, por eso se llama flotación sucia, ¿no? O administrada. Cuando el tipo de cambio se mueve atípicamente, o sea, sube o baja de un momento a otro sin motivo, digamos, de mercado, y hace que la economía se desestabilice, el Banco Central tiene que actuar de inmediato. Y para eso están las reservas, ¿vale? Entonces el efecto es inmediato, ¿no? Sí, miren, en el Perú se negocia más o menos ahora casi 700 millones de dólares diarios. Para que uno se baje el tipo de cambio o haga que suba, tiene que comprar por lo menos 500 millones o vender 500 millones. Entonces, si viene un especulador para hacer eso, lo tiene que pensar 1000 veces, ¿no? No estamos en crisis, pero imagínense, con un tipo de cambio fijo, cuando el BCR fija el tipo de cambio, y de hecho que en países como el nuestro, con tipos de cambios fijos, la balanza de pagos se hace deficitario en el instante. Y eso es lo que ocurre, pues, 60, 70 y 80. Por eso, o sea, los que no saben de economía y son políticos e izquierdistas no saben de eso, ¿no? Solo saben no a la empresa privada, cerrar la economía y fijar precios. Ya pues con esas estrategias, cualquier economía se va al tacho, ¿no? Entonces, eh, en esa época sí los especuladores pues venían, los especuladores en realidad se les conoce como llenas financieras, ¿no? Las llenas atacan a los animales, o sea, sus preferidos son los animales heridos, ¿no? Son carroñeros. Entonces están a la casa de alguien herido y plum, lo eliminan en el instante. Entonces, estos especuladores financieros como George Soros, es el más grande en el mundo, está en la casa de un país que tenga problemas en balance de pagos. Y generalmente el país que tiene problemas en balanza de pagos tiene tipos de cambios fijos. Entonces, los ataca y los matan pues en menos de una semana, un mes, ¿no? Esas son las crisis financieras de México, Asia, Rusia, Brasil, Argentina, tipos de cambio.